Pues vamos a empezar presentando un poco lo que es la química. La química es la ciencia que estudia la materia y, como veis, estudia su composición y sus propiedades. También estudia las transformaciones que experimenta esta materia. Eso sí, sin que se alteren los elementos de que la forman, si no, ya sería otra ciencia. Lo que es muy importante de la química es que es una ciencia experimental y que, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, la química está presente en casi todos nuestros procesos vitales. Y muchos diréis, ay, ¿por qué tengo que estudiar química si estudio ingeniería de lo que sea, ¿no? Una ingeniería. Pues porque la química está detrás de casi todos los procesos y por eso es interesante y básico que sepáis algunos conocimientos para entender mucho mejor lo que vais a ir estudiando en otros años de la ingeniería, ¿no? Y también está relacionada mucho con las otras ciencias experimentales como son la biología, y ahora veremos algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso que empezamos hoy? Pues el objetivo principal es adquirir estos conocimientos básicos, pues para poder aprender química y que tengamos una muy buena base para continuar con estas sesiones de química y para que tengáis una buena base para vuestros cursos de química. Entonces, como os he dicho, vamos a ver un poco para qué nos es útil la química. Nada, una breve introducción, tampoco nos vamos a extender mucho, pero para que veáis que la química está detrás de muchas más cosas de las que os podéis pensar. Entonces, ya hemos dicho que la química estudia la materia y la materia está compuesta por elementos y sus compuestos. Entonces, en muchos procesos de nuestro día a día no se podrían llevar a cabo si no existiera la química. Por ejemplo, aquí veis dos ejemplos, el primero la fotosíntesis y el último el del ciclo, donde podemos ver cómo se transporta del líquido al músculo. Entonces, si no fuera por la química, estos dos procesos no se podrían llevar a cabo. También la química es muy importante, por ejemplo, en todo lo que es las baterías, por ejemplo, en el coche eléctrico. También la química está detrás de, por ejemplo, de los teléfonos móviles que tenemos todo el día en la mano, desde los polímeros, que son derivados del petróleo, hasta, por ejemplo, la conectividad 5G, que será posible, ¿no?, gracias al teflón, que aprovecha las características del flúor, ¿no?, para que las redes inalámbricas puedan retransmitir a mayor velocidad. Entonces, detrás de muchos procesos está la química, aunque no lo veamos, y sin química nuestro día a día no podría funcionar. Después me he aprovechado de esta imagen de Tu Tarea de México, en línea México, donde hace un pequeño resumen, ¿no?, donde ve la química, qué es y en qué está relacionada con otras ciencias. Aquí, sobre todo, son ciencias, biología, ecología, en astronomía, ¿no?, porque es importante la química, en ingeniería química, ¿no?, que ya está muy relacionado, pero también podemos ver como en ciencias culinarias, ¿no? Hoy en día la cocina molecular, ¿no?, sin la química no hubiera sido posible, ya que aprovecha todos los conocimientos que hay de química para poder presentar unos platos, ¿no?, muy vistosos, que todos nos gustaría disfrutar si pudiéramos hacerlo. Entonces, es muy importante estudiar la química, ya que es básica para muchos procesos que vamos a ir viendo en vuestras ingenierías, en otras carreras de ciencias. Entonces, en esta sesión introductoria también os quería hablar un poco sobre la tabla periódica. Como os he dicho, la química se basa en los elementos, ¿no?, y en la tabla periódica podemos ver todos los elementos. Entonces, para poder formular tanto la formulación orgánica, sobre todo para la formulación inorgánica, es básico conocer la tabla periódica. Si nos sabemos la tabla periódica, podremos formular muy fácilmente, ya que podremos saber las características de los elementos, sus estados de oxidación, y es básico. Por eso que si no tenéis una tabla periódica, comprarla, buscarla por internet, descargarla, porque va a ser básico y será muy importante aprendernos la tabla periódica.
Entonces, aquí os presento la tabla periódica. Esta es la de la Sociedad Catalana de Química, que es con la que yo siempre he estudiado. Para mí es muy útil, ya que puedo ver en la tabla periódica todo lo que quiera sobre un elemento, sus estados de oxidación, su peso atómico, su símbolo, su configuración electrónica, su electronegatividad. Pero bueno, esto lo hablaremos en el siguiente tema, que será el de la tabla periódica, en el que entraremos en profundidad un poco a conocerla. Ahora, para que sepáis, lo que tenéis que tener claro es que la tabla periódica está ordenada y agrupada según los elementos, según sus características que son muy similares entre ellos. Es decir, en un grupo o en un periodo, los elementos que lo forman tienen características similares. Esta tabla periódica que estáis viendo aquí no es la que se creó en un primer momento, también lo veremos en el siguiente tema, se ha ido modificando mucho, ya que se han ido descubriendo elementos, y luego hay algunos elementos que se han ido creando que son sintéticos, que también lo comentaremos. Y nada, como os he dicho, la tabla se agrupa por grupos y por periodos con propiedades similares, y también, si os fijáis, la tabla periódica está ordenada de número menor a mayor de número atómico. Hablando un poquito más sobre la tabla periódica, podemos ver que se puede clasificar en diferentes formas. Aquí veis una línea amarilla, y esta línea amarilla, ahora veréis aquí que es a lo que corresponde. Corresponde a la separación entre metales y no metales que hay en la tabla periódica. Los metales tienen unas características específicas, y los no metales otras características. Entonces, todos los elementos que están en amarillo, en la izquierda de la tabla periódica, tienen un mismo tipo de características, igual que los no metales que están a la derecha, que tendrán otro tipo de características similares entre ellos. Otra forma de clasificar la tabla periódica también es por bloques. Estos bloques son el bloque S, el P, el D y el F. Y diréis, ¿a qué corresponde, no, esta nomenclatura? Y esto corresponde a la capa de valencia. Esto también, no os preocupéis, son cosas que iremos viendo más adelante, pero simplemente que os vayan sonando. Y esto lo que significa es que el último electrón de la capa está situado o en un orbital S, en un orbital P, en un D o en un F. Entonces, es muy importante conocer la configuración de los elementos, sobre todo del último nivel energético, de su capa de valencia, ya que de esta configuración dependerán sus características, la de los elementos. Y nada, como os he dicho, es muy importante que nos aprendamos la tabla periódica. Al principio es importante trabajar con ella, porque así también te vas familiarizando de dónde están cada elemento. Pero bueno, de cara a la formulación inorgánica es básico que os sepáis la tabla, por eso que os pido ya perdón por adelantado, porque voy a ser muy pesada en esto, en que es básico que nos aprendamos la tabla periódica. No toda, ya lo veremos en el siguiente tema, en el que sobre todo los grupos principales y algunos elementos en concreto, pero sí, es importante que nos la sepamos. Y como os digo, en el siguiente tema hablaremos más en profundidad sobre la tabla periódica, y veréis cómo es fácil aprendértela, cómo podremos hacer algunos ejercicios o cositas para ayudaros a aprenderla. Entonces, siguiendo en este bloque introductorio, os he dicho que la química es la ciencia que estudia la materia, ¿no? Pues vamos a ver un poco la materia. La materia se puede clasificar en diferentes formas. Vamos a ver primero cómo se clasifica según su estado físico. Entonces, según su estado físico se puede clasificar en sólido, líquido o gas. Es verdad que también está el plasma, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar a estudiar estos tres estados, el sólido, el líquido y el gas. Entonces, cada uno de ellos tiene unas características concretas. El sólido tiene un volumen fijo. Si os fijáis en vuestro móvil, en una mesa, en el boli, ¿no? Lo que tengáis a mano, que sea sólido, es un volumen fijo. Por mucho que lo intentéis apretar con las manos, no lo podéis comprimir. Eso es lo que significa tener un volumen fijo. Y también veis que tiene una forma determinada, es decir, la mesa es cuadrada, la pantalla es cuadrada, el ratón es así como redondo, pero tiene una forma predefinida y no la podemos cambiar. Luego, esta forma puede ser cristalina o amorfa. Ya hablaremos más adelante de todo esto, no os preocupéis, simplemente que os suene. Entonces,
Para que esto sea así, para que tenga este volumen fijo y que no se pueda comprimir, eso es porque la fuerza de atracción entre las moléculas que lo forman es muy alta. Entonces, se atraen muy fuerte, están muy juntas y eso implica que haya una densidad alta, es decir, en un volumen pequeño hay mucha masa. En cambio, los líquidos, como podéis ver en el agua que os estáis bebiendo, en el zumo o en el cacao latte, si estáis merendando aquí conmigo, veréis que su volumen es fijo, es decir, no lo podemos comprimir, pero no tiene una forma determinada, sino que se adapta al recipiente. Si lo pones en una taza, cogerá la forma de la taza, si lo pones en un vaso, se adaptará a esa forma. Y esto es debido a que sus fuerzas de atracción son algo más débiles, no son tan fuertes como los sólidos. Entonces, esa que no sea tan fuerte permite que se adapte al recipiente que lo tiene. Entonces, su densidad es más baja que en el caso de los sólidos. En cambio, los gases no tienen volumen fijo. En la habitación donde estéis habrá oxígeno para que podáis respirar, el CO2 que habréis exhalado, y está por toda la sala, es decir, no tiene un volumen, llena todo el recipiente que esté. Esto hace que se pueda comprimir muy fácilmente, porque como están sus partículas muy separadas, pues si hacemos presión o lo metemos en un volumen más pequeño, pues se puede comprimir fácilmente. Al estar estas moléculas tan separadas, no tienen unas fuerzas de atracción entre sí, es que ni se encuentran. Una molécula estará en una esquina de la habitación y la otra estará en la otra. Esto hace que sea una densidad muy baja, ya que hay muchas partículas en un volumen muy, muy grande. Entonces, para ver un poco esto, lo que os estoy explicando, aquí veis unas imágenes, espero que se vea bien el movimiento, en el que el sólido, las partículas están muy juntas, ¿no? Y no tienen prácticamente movimiento. En el líquido se adaptan ¿no? Se va moviendo por todo el recipiente y tal, y en el gas que pues se mueven muchísimo y que están muy separadas las moléculas entre sí. Entonces, los tres estados de la materia no son inamovibles, es decir, podemos pasar de uno a otro. Y eso lo vemos aquí, en este diagrama del cambio de estado, donde podemos pasar de líquido a gas, de gas a líquido, de gas a sólido, de sólido a gas, de sólido a líquido o de líquido a sólido, y cada uno de estos procesos tiene un nombre. Entonces, para que os vaya sonando, simplemente lo que os quería decir es que la fusión no es lo que veíamos en Goku, sino que es el estado, ¿no? Cuando un sólido se funde y pasa a un estado líquido. Entonces, la materia también la podemos clasificar según su composición en homogénea o heterogénea. Homogénea significa que es uniforme. Entonces, esa masa en todos los puntos tiene la misma característica. En cambio, la heterogénea es aquella que nosotros a ojo o con un microscopio podemos ver que hay diferentes componentes, entonces su composición no es la misma en todos los puntos. La materia homogénea se puede distinguir en sustancias puras o en mezclas homogéneas. Las sustancias puras son las que están formadas por un solo elemento, en cambio las homogéneas está formada por diferentes componentes. Aparte, la materia heterogénea está formada por mezclas heterogéneas, es decir, está formada por diferentes fases. Es decir, una fase, ¿no? Es la parte homogénea de esta mezcla heterogénea. Entonces, las sustancias puras, las que están formadas por un solo elemento, pueden ser elementos, es decir, lo que hemos visto en la tabla periódica, o compuestos, que están formados por uno o más átomos del mismo elemento, pero que están combinados en una forma definida e invariable. Entonces, las mezclas homogéneas y heterogéneas pues, son mezclas, ¿no? Que están formadas por dos o más elementos, no solo por uno. Y para acabar en esta primera sesión de introducción vamos a hablar del átomo. Nada, una breve introducción a lo que es el átomo, ya que más adelante hablaremos en profundidad. Entonces, como hemos dicho, la materia está formada por diferentes partículas subatómicas y estas las llamamos átomos.
Átomo viene del latín atomum, perdón, y eso, lo que significaba en latín era partícula indivisible, porque era la partícula más pequeña que se había encontrado hasta el momento. Pero Thomson descubrió la primera partícula subatómica, que es el electrón. Entonces, según el modelo de Rutherford, que es el más conocido, el átomo se representa por un núcleo central que está compuesto por dos tipos de elementos, los veis, los verdes y los amarillos, que son los protones y los neutrones. En el núcleo se agrupa toda la carga, es decir, la masa del átomo viene determinada por el núcleo, ya que representa, como veis aquí, el 99,99% de la masa. Y está formado, como os he dicho, por protones, que son partículas cargadas positivamente, y neutrones, que son partículas cargadas sin carga, perdonad. Pero son las que ayudan a que todo el átomo tenga su peso y sus características. Y después, en el átomo también tenemos la corteza, que es exterior, donde hay unos electrones. Estos electrones son los que están cargados negativamente, tienen la carga negativa y están, ya os digo, alrededor del núcleo. Aquí está representado como si estuvieran orbitando, ¿no?, alrededor del núcleo, como orbitan los planetas alrededor del Sol, pero este no es realmente el modelo de cómo es el átomo, pero es la representación, ¿no?, que todos tenemos asociados al átomo. Y bueno, más adelante te hablaremos de todo esto en profundidad en siguientes sesiones. Y nada, por hoy esta sesión ya ha acabado, ya os he dicho que iba a ser una sesión cortita, donde íbamos a introducir un poco lo que era la química y los temas que vamos a trabajar en las siguientes sesiones. Ahora cambiaré las pequeñas cositas que hemos visto que están mal, los subiremos a YouTube, todo correcto. Y nada, no dudéis en enviarnos un correo si tenéis alguna duda, si nos ha quedado algo claro. Y si tenéis alguna duda de otro tema, pues también, por favor, enviarnos un mensaje y será bienvenido y os lo contestaremos en la mayor brevedad posible. Y nada, gracias por aprender química con nosotros y os recordamos que si os interesa lo que os podemos ofrecer, que nos deis seguir en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente sesión de Merendando con Química. Hasta luego.